eso este proyecto que desde hace tanto tiempo compartimos todos los territorios vinculados a la historia de este personaje histórico de nuestra España, pues en un momento como este, creo que con esta reunión venimos a doblarle el valor de ese trabajo común que durante tanto tiempo hemos llevado a hacer. Por tanto, creo que esta iniciativa, la iniciativa Camino del Cid, no es para nada un referente del pasado, sino que debemos de interpretarlo, y creo que esta debe ser la clave en la que también a través de la comisión técnica se desarrollen todos los trabajos. Debemos interpretarlo, como digo, como una oportunidad de futuro y como una posibilidad. Desde luego esa es la vocación con la que esta casa afronta el futuro, y desde luego todos los esfuerzos los dedicaremos en intentar poner en marcha a esta provincia. Y por eso pues, creo que todas las iniciativas que puedan tener una vertiente económica, hacia ella es hacia hay que volcarlas, y nosotros desde la Diputación, pues, a través del Patronato Provincial de Turismo, asumimos los retos de gestionar el trabajo del Camino del Cid como una herramienta más de posibilidades y de oportunidades para la provincia de Castellón, y desde luego pues, hoy supone un aliciente el poder contar con todos nosotros aquí en esta reunión.